Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo especial donde vamos a hablar en exclusiva sobre lo que ha sido este último día del Rally Dakar 2024. Os habíamos contado en el anterior vídeo que, por supuesto, ya cuando ha salido, pues había terminado ya el Rally Dakar, ya sabíamos lo que había ocurrido, pero como lo hemos hecho durante todas estas semanas, en el segundo vídeo del día ha sido cuando os lo hemos traído, pues queríamos hacer este vídeo especial hablando acerca de la conclusión de este Rally Dakar, qué es lo que ha pasado en esta etapa, traeros declaraciones, vídeos, imágenes y muchísimo más, seguir haciéndolo con el formato que lo hemos realizado en el segundo vídeo. Así que toca en el momento de ahora, tenéis en la descripción aún así todos los temas que vamos a tratar, porque son bastantes, son distintos, así que si queréis saltar alguna parte y pasar directamente a vuestro momento de elección, lo podéis hacer mediante el índice que encontraréis ahí. Tenemos que dar comienzo en el día de hoy primero, aún así, por lo que ha sido esta última etapa del Rally Dakar, porque aunque hoy estábamos ante la etapa, una de las etapas más fáciles de todo el Dakar, porque veníamos de la más complicada que había sido la penúltima, así lo había incluso anunciado la organización, y ahora teníamos la segunda más corta y una etapa que no iba a ser la más complicada, era prácticamente un impasse, aún así podían ocurrir muchas cosas, y de eso avisó especialmente Carlos Sainz en el día de ayer, que si alguien sabe qué es perderlo todo en línea de meta, ese es Carlos, así que no quería dar por nada asegurado. Pero aún así, en el día de hoy todos los focos estaban puestos sobre Carlos Sainz y no falló en los 175 kilómetros de especial que teníamos en el día de hoy. Ni siquiera necesitó apretar realmente y ha acabado la etapa a 10 minutos del ganador, que ahora os comentaremos quién ha sido. Pero eso le bastó ya que tenía más de una hora de ventaja frente al segundo posicionado. Ha acabado perdiendo 10 minutos contra el ganador a 1 hora y 20 del segundo puesto en la clasificación general, para que viéramos desde luego la ventaja con la que contaba en el día de hoy, y logra su cuarto Rally Dakar, un cuarto Rally Dakar que es histórico, lo ha logrado especialmente por esa estrategia, ya que Carlos Sainz lo hemos visto que no ha ganado ni una sola etapa en todo el Dakar. Eso es algo que ya os estábamos comentando etapa a etapa, que siempre, sobre todo en los kilómetros finales, levantaba un poco el pie, incluso en las que iba demasiado bien, levantaba el pie para no salir en primera posición, y así ha acabado ocurriendo. No ha ganado ni una sola etapa, es el cuarto piloto que consigue ganar el Dakar sin ganar una etapa en esa edición. Incluso lo hemos visto se dejó muchísimo tiempo en el prólogo, se dejó mucho tiempo en la etapa previa a la 48 horas, o por ejemplo también en la etapa previa a la etapa 11 también incluso se dejó tiempo, siempre intencionado para siempre tener a alguien por delante, y así efectivamente ha conseguido este cuarto Rally Dakar, que es histórico por dos motivos. Es el cuarto Dakar que consigue con 4 marcas diferentes, lo hizo con Volkswagen en su primera ocasión, lo hizo con Peugeot, lo hizo con Mini y ahora lo hace con Audi. Nadie había llegado a superar las 3 marcas, ya lo hizo Sainz Historia en 2020 con Mini, ahora se supera a sí mismo y también se vuelve a superar a sí mismo porque es el piloto más mayor en la historia en ganar el rally más duro del mundo. Lo hace con 61 años, él mismo también tenía el récord cuando lo logró con Mini en 2020. Más allá de esto y más allá de la gesta histórica que ha logrado hacer Carlos Sainz para agrandar aún más su leyenda, poco hay que hablar de la especial de hoy, porque era la especial, como decimos, la segunda más corta de todo el rally, y sí que contaros que Loeb ha sido quien ha logrado la victoria, quien le ha conseguido meter esos 10 minutos a Carlos, como os comentábamos. Incluso ha conseguido lograr la victoria pese a recibir, posterior a finalizar, una sanción de 4 minutos, ya que hubo unos segundos que no tuvieron abrochados correctamente ni él ni su copiloto los cinturones, pero aún así le ha servido para ganar la etapa, no le sirve para quedar segundo en la clasificación general, ya que no ha conseguido recortar el tiempo suficiente frente al belga de Mebius, que es quien finalmente queda en segunda posición en la clasificación general. Tanto Nani Roma como Laia Sanz también han acabado muy bien este Rally Dakar, os hemos ido contando qué es lo que les ha ido ocurriendo, y en el caso de Ford cierra su regreso al Dakar después de no haber estado en 2022 y lo cierra habiendo conseguido terminar en una muy buena posición en el día de hoy, aunque en la general no ha estado, por lo que abandonado, no sale en la general, y Laia Sanz logra quedar en una muy buena 16ª posición. Ojalá a Laia le den
un coche en condiciones para pelear por el Dakar, porque desde luego que lo puede conseguir. Lo ha hecho espectacular y la etapa de hoy también ha sido bastante buena. Lo último a finalizar, a hablaros en este resumen de lo que ha sido la etapa de hoy el Dakar, comentaros que no hemos tenido una única victoria española en el Dakar, porque también en la categoría de Challengers, Cristina Gutiérrez se consagra como campeona. Y sí, ha ganado el Dakar, que hay mucha gente que está diciendo que no. Sí, logra ganar el Dakar en la categoría de Challengers. Tenía que recortarle 25 minutos a su rival, Mitch Guthrie, y pese a que parecía imposible, ha tenido problemas en el kilómetro 7, con eso ha recortado 20 minutos, luego en los siguientes kilómetros estaba yendo mucho más rápido y ha conseguido ir recortando poco a poco tiempo, y un breve incidente que ha tenido en el kilómetro 147 el estadounidense ya le ha dejado en bandeja el título, el trofeo a Cristina Gutiérrez. Se convierte en la primera española en ganar el Dakar, la segunda en ganarlo en cualquier categoría. Impresionante lo que hemos vivido hoy, historia de automovilismo por todos lados, tanto por Cristina Gutiérrez como por supuesto por Carlos Sainz, en una etapa donde desde luego que no hemos visto hacer gran cosa. Por cierto, comentaros, os vamos a hablar de ella más adelante, pero Cristina Gutiérrez además ha puesto el broche de oro a su final en la categoría Challenger, porque el año que viene estará con los T1, estará con los coches más fuertes, con Dacia, estará junto a Sebastián Loeb y junto a Nasser Al-Attiyah. O sea, tiene además un muy buen coche. Han tenido este cierre en esta categoría, por supuesto ganándolo por todo lo alto. Os tenemos que hablar acerca de Carlos Sainz, y es que por supuesto en su llegada a línea de meta, donde han estado celebrando con Audi y demás, pues se le ha preguntado, ha sido sobre todo el protagonista, gana este cuarto Dakar. También, como os comentábamos con Cristina Gutiérrez, pone el broche de oro al proyecto de Audi, porque Audi se marcha después de este Dakar. Esto ya lo informaron en su día, ya aquí os lo comentamos nosotros incluso, y eso es lo que ha hecho referencia a Carlos Sainz también en sus palabras cuando ha llegado a línea de meta, hablando acerca de que era la última bala con la que contaban para conseguir ganar con este coche, siendo el primer coche que gana con tecnología eléctrica. No va propulsado al 100%, sí va propulsado por eléctrico, pero luego también tiene un motor de gasolina con lo que lo recargan, pero bueno, va propulsado por energía eléctrica y es el primer coche con tecnología eléctrica que logra la victoria en el Dakar. Eso lo ha logrado en el día de hoy Carlos Sainz, era la última vez de Audi, era la última oportunidad que tenían, y lo han conseguido hacer, y sobre eso ha hecho referencia lo primero al bajarse del coche. Sus palabras eran las siguientes: ha sido tremendamente duro y el resultado así lo dice. Lo hace especial el coche, fueron unos inicios muy difíciles. Además aquí nos recuerda que venía de una lesión que salió del Dakar del año pasado y se ha estado recuperando durante 2023. Dice, venir de una lesión con 2 vértebras fracturadas, recuperarme y estar aquí ganando es una satisfacción, y para mí formar parte de esta nueva historia que ha conseguido Audi en esta carrera me hace estar muy contento de haber participado en ello y agradecido a todos el mundo. Fue una victoria en una edición muy competida, con un coche muy especial y con la cuarta marca. Significa mucho para mí, y también hacer historia con este tipo de coches me alegra mucho por Audi. En la última bala que teníamos lo conseguimos y estamos encantados, hay que agradecerles la confianza y esto ya está con nosotros. Eso comenta Carlos Sainz acerca de esa última bala. ¿Qué hará Carlos a partir de ahora? Ya ha ganado el cuarto Dakar, pero ya le hemos hecho esta pregunta a Carlos Sainz: ¿qué va a hacer? Porque Audi deja el Dakar, esto ya es oficial. Bueno, pues yo os puedo decir que en su día, cuando tuvo el evento de presentación previo al Dakar con Audi, en el cual estuvimos presentes, ya habló de que después del Dakar, pasase lo que pasase, y esto lo dijo en diciembre, pasase lo que pasase, después del Dakar una semana o así tendría de descanso y ya decidiría, y efectivamente hoy incluso se le ha vuelto a preguntar sobre esto después de consagrarse como campeón, y recalca eso, que ya decidirá la próxima semana acerca de su futuro, ahora que Audi deja el Rally Dakar. ¿Qué es lo que va a hacer? Se está hablando de una posible llegada a Ford. Veremos si se acaba concretando en las próximas semanas, si os lo podemos decir, pero sobre esto es lo que ha informado Carlos Sainz.
Sobre esto, como digo, también le han preguntado hoy y ha hecho referencia. Lo que dice es: la clave de la victoria ha estado en llegar a una buena velocidad, ritmo y una buena estrategia. Dice primero: somos un gran equipo y tengo un gran copiloto, que al final a Lucas Cruz se la va a llevar por supuesto consigo, van a tomar la decisión juntos y se irán juntos allá donde vayan. Y dice: significa mucho para mí, voy a saborear esta victoria y a pensar en los próximos pasos de mi carrera durante las próximas semanas. Es lo que digo, se habla del proyecto de Ford, donde está también Nani Roma ahora mismo, poder volver a Ford, porque Carlos ya corrió con Ford en años atrás y quizás sería una buena forma para cerrarlo corriendo en el Dakar con Ford. Veremos si acaba siendo así y si consiguiese ganar ya con la quinta marca el quinto proyecto. Luego también yo ya he escuchado, pero esto ya es conversación de redes sociales, gente pidiéndole que se marche a Toyota, que Toyota este año no tenía un piloto top, por así decirlo, y Alatilla y Loeb estarán en Dacia, se podría ir a Toyota. Bueno, eso ya no sabemos, especulaciones. Yo os digo algo que se ha informado ya de verdad, de que Ford podría ser la marca en la que acabe recalando, pero esto tomará la decisión en los próximos días. Y hay algo muy importante que ha tenido Carlos Sainz hoy a su llegada, y es que estaba allí su familia. Esto era algo que él desconocía, no sabía que iba a estar su mujer, su hija Ana, una de ellas, porque tienen varias y solo ha estado su hija Ana, y Carlos Sainz Jr., el piloto por supuesto de Fórmula 1. Han estado los tres allí presentes para celebrar a su llegada este triunfo que lograba, este cuarto Touareg. Y Carlos Sainz ha hablado también al respecto sobre esto. Carlos Sainz Sr. ha hablado al respecto sobre cómo ha sido estar presente junto a él en este triunfo, y que realmente lo que dice es que bueno, que no les llegó a ver en ese momento, pero que desde luego ha sido algo que ha hecho aún más especial. Si este cuarto Dakar era muy especial por varios motivos, entre ellos cuarta marca, coche eléctrico, 61 años, por supuesto que hay mucha gente que quizá no confíe, si encima estaba ahí su familia para celebrarlo, lo hace aún más especial. Lo que dice es: no lo he visto bien porque había mucha gente y había visto a mi mujer esta mañana, pero no me habían dicho nada de que iban a venir. Te puedes imaginar que es un orgullo que mi familia esté aquí, que vean esto y que vean el trabajo que hay en casa y que ellos viven de primera mano, que casi siempre tiene su recompensa. Además de todo esto, por supuesto, y estando presente de su familia, sobre todo los medios se han querido centrar en conseguir declaraciones de Carlos Sainz Jr., también por supuesto piloto y piloto de Ferrari. Ha hablado Carlos Sainz a la llegada de su padre, conseguir el Dakar, le han preguntado sobre ello, ha mostrado su orgullo y lo que ha dicho es que no ha podido comenzar mejor 2024 para la familia Sainz, que espera poder seguir apoyándose en ello y poder seguir este año consiguiendo triunfos para los Sainz. Así lo ha dicho, hablando acerca de lo orgulloso que se siente por supuesto de él, y llega a mencionar textualmente: ahora hay que seguir así para seguir consiguiendo éxitos para la familia Sainz. Es lo que comenta Carlos. Veremos si lo acaba consiguiendo este año, tener este éxito en Fórmula 1 junto a Ferrari. Desde luego que se habla muy bien, no vamos a hablar en este vídeo sobre especulaciones de Ferrari, pero lo que decía Carlos Sainz en la llegada de su padre era lo siguiente: ha empezado bien el 2024 y ahora hay que seguir así para la familia Sainz. Esto ya os lo comentaba, y dice: no os podéis imaginar el orgullo de padre, de marido y de todo. Aquí están todos sus mejores amigos, no solo yo, y está toda la gente que le quiere y le anima en cada momento. Así comenzaba también su intervención, porque le seguían preguntando. Y algo de lo que comenta Carlos Sainz, que se siente muy orgulloso de su padre después de que haya logrado hoy la victoria, es de que ha hecho, en palabras textuales para Carlos, el mejor Dakar que le ha visto nunca. No sé yo si es el mejor Dakar, porque Carlos ha hecho muy buenos Dakares en años anteriores, incluso Dakares que no logró el triunfo, pero que él lo realizó bastante bien, pero desde luego que hay una cosa, que es que este año lo ha gestionado de una forma maestra. Ha tenido siempre en su mano el poder de decisión. Sí, han hecho una estrategia muy buena tanto él como Lucas Cruz como el equipo Audi, y sobre esto es lo que su propio hijo lo destaca, hablando acerca de que lo que han hecho en estrategia ha estado a un nivel superior al resto. Ya os lo hemos comentado, Carlos Sainz Sr. es el cuarto piloto en la historia que logra ganar el Dakar sin haber ganado ni una sola etapa. No ha ganado ni una sola etapa este año, pero se logra llevar el Dakar. ¿Por qué esto ocurre? Porque siempre se ha dejado algo de tiempo frente a alguien para que saliese por delante suya, para nunca abrir pista, y ya vemos que desde luego le ha salido muy bien.
Sobre esto hacía referencia a Carlos Sainz Jr., que lo que dice es: ha habido de todo y Carlos Sainz Sr. ha sabido sortearlo todo. En las etapas clave, además, es donde mejor lo ha hecho. Recordamos esa etapa de 48 horas que lo hizo espectacular, pero también se dejó tiempo al final con Loeb para que fuera Loeb quien abriese pista al día siguiente. Y dice: y eso te demuestra que ha venido muy bien preparado y muy motivado y lo han clavado. Yo le pedía que no corriese todos los días porque al final el Dakar es una carrera de resistencia, es decir, que no fuese al máximo todos los días, pero a él le gusta correr mucho. Recordar esta frase porque alguien más nos la va a comentar en este vídeo. Y dice: ha tenido que correr muchísimo para ganar, pero ha estado más listo que nunca y ha estado más listo que ninguno y ha sabido gestionar la carrera como solo sabe él. El Dakar ha sido perfecto, ha hecho el Dakar más inteligente que le he visto hacer en mi vida. Lo ha sabido gestionar a la perfección y ha demostrado que también tiene experiencia. Por cierto, y cerramos el capítulo casi de Carlos Sainz Sr., ha dado un medio guiño a Audi. Bueno, hay gente hablando al respecto sobre ello. Básicamente Carlos Sainz Jr. ha alabado el trabajo que ha sido capaz de realizar Audi en este Dakar, que no se han dado por vencidos, que mucha gente daba por hecho, y yo casi que me incluyo, que esta tecnología eléctrica no iba a conseguir ganar este Dakar, o por lo menos no a estas alturas de la vida, que todavía quedaba mucho por desarrollo y compitiendo frente a coches de combustión puramente no iban a conseguir ganar, pero aún así lo han logrado. Ha elogiado eso y ha dicho que es un equipo que lo han hecho muy bien las cosas. Luego sobre esto, claro, se ha empezado a hablar de si es un guiño a Audi. Ya sabemos la relación que siempre os hemos comentado, que a mí me gustaría ver a Sainz siendo el primer piloto de Audi de Fórmula 1, por el hecho de la relación que tenía también Audi con su padre, pero bueno, luego veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Desde luego que una cosa que ha demostrado Audi es que no se dan por vencidos, incluso pese a todas las críticas, y que van a darlo todo. Así que esperemos que ese espíritu también se mantenga para la Fórmula 1. Ahora sí, lo último, ya cerramos con respecto a Carlos Sainz, que ha habido el último guiño de deportividad. Ya vimos ayer un guiño muy deportivo entre Loeb y Carlos Sainz Sr., pero ahora en este final de Rally Dakar se ha unido también Carlos Sainz Jr. en otro gesto de deportividad. Estaban hablando el francés y el madrileño acerca de lo que ha sido este Dakar y se acerca Carlos Sainz Jr. y lo capta en las cámaras, como le dice que lo ha dado todo, que empujó como un loco, le llega a comentar Carlos Sainz Jr. y además Sébastien Loeb le responde diciendo que es que su padre, que es que él no para. Good rally, eh? Good fight, huh? You were pushing like crazy. You were so fast. Yeah. Por cierto, también ha hablado Sébastien Loeb, quien ha estado compitiendo hasta la penúltima etapa frente a Carlos Sainz, pero bueno, ayer tuvo ese problema en las suspensiones y se ha acabado quedando tercero en la clasificación general a más de una hora, como ya os hemos comentado. Pero ha hablado acerca de que al final este Dakar lo ha ganado Carlos porque es que han hecho una estrategia diferente, ha hecho un trabajo excelente y que no solo se trataba de ser veloz en muchas etapas, como Loeb ha sido. Loeb ha ganado de 12 etapas 5. Sainz no ha ganado ninguna, como os estamos comentando. Loeb ha ganado 5, pero ellos no han tenido problemas, lo han gestionado muy bien. No han ganado ninguna, pero es que quedar segundo, tercero o cuarto lo han hecho en casi todas, menos, y alguna que no lo hayan hecho se puede contar con los dedos en la mano, incluido esta última donde no ha apretado, mientras que Loeb sí que ha tenido muchos problemas. Y aquí ya os hemos comentado lo importante que ha sido al final ese trabajo en equipo que Sébastien Loeb no ha tenido porque Nasser Al-Attiyah le dejó vendido. Las palabras de Loeb eran las siguientes: el Dakar es muy duro, no es como ganar un rally normal. Son 15 días y tienes que hacerlo todo bien. Si miras a Carlos, no ha ganado ninguna etapa, pero se ha llevado el rally, ha sido consistente, ha hecho un buen trabajo todos los días. Nosotros hemos ganado 5 etapas, pero hemos tenido demasiados problemas. No solo el coche, también pinchazos, y él ha sido quien ha ganado al final la carrera. Que sabemos que Loeb es un ganador, ha ganado, si no recuerdo mal, son 9 veces el Mundial de Rallys, pero el Dakar se le sigue resistiendo, que ojalá lo acabe consiguiendo ganar porque desde luego que es un piloto que se lo merece, pero se le sigue resistiendo. Veremos qué es lo que consiga hacer la próxima temporada. Y como os he dicho, el automovilismo español no solo celebra la victoria de Carlos Sainz, sino que también Cristina Gutiérrez ha ganado el Dakar. Sí,
ha ganado el Dakar, porque hay gente ya hablando de que no lo ha ganado, que ha ganado la categoría de Challenger, que sí, que eso es ganar el Dakar. Ha logrado ganar el Rally Dakar en la última etapa, recortándole 25 minutos a Mitch Guthrie, que era su rival en esa etapa. Le sacaba 25 minutos en la clasificación general y se veía muy complicado que fuese a conseguir recortar esta distancia, pero un problema que ha tenido en el kilómetro 7 y luego algún problema leve más adelante que ha acabado teniendo, le ha dejado en bandeja a Cristina Gutiérrez este triunfo. Se convierte en la segunda piloto de la historia en conseguir ganar el Dakar y la primera piloto española en conseguir hacerlo. Histórico el triunfo que ha logrado Cristina Gutiérrez, que además pone el broche de oro para finalizar su estancia en la categoría de Challengers, porque el año que viene da el salto a la categoría más rápida de todos, a los coches, que estará compitiendo en Dacia junto a Sebastián Loeb y Nasser Al-Attiyah. Ojalá sea capaz de estar peleando también por el Dakar el próximo año. Sobre esto también ha estado comentando la propia Cristina Gutiérrez, ha dado unas declaraciones que de ella hemos conseguido recopilaros el vídeo para que la escuchéis lo que comenta, por supuesto muy orgullosos de que haya conseguido ganarlo. Estoy flipando, no sé qué decir, estoy emocionadísima, me estoy acordando muchísimo de mi familia, que no están aquí pero lo estarían deseando, me estoy acordando de Carles Falcón, de los niños del hospital de Burgos que están siempre corriendo conmigo y no sé, es mi sueño hecho realidad, no sé qué, estoy flipando, es que no sé qué decir, no sé qué decir. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Si has llegado hasta este punto de este especial que hemos realizado sobre la última etapa del Rally Dakar, déjame en los comentarios tus impresiones, qué es lo que crees, qué es lo que opinas sobre esta edición que hemos tenido, sobre los triunfos de Cristina Gutiérrez y de Carlos Sainz. Déjamelo en los comentarios, que estaremos encantados de recibir cualquier opinión que tengas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Deja tu me gusta si te ha gustado y suscríbete para no perderte ninguno de los otros contenidos diarios que realizamos, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.